Bien. Estamos con Mario Bunge, la ciencia, su método y su filosofía. Vamos a trabajar sobre el capítulo 1. El capítulo 1 es el capítulo sobre qué es la ciencia. Si nosotros realizamos una lectura rápida, como en su momento se los había explicado, que es nuestro primer acercamiento al texto antes de pasar a una lectura profunda, tenemos que observar el esqueleto de ese primer capítulo. El esqueleto es importante porque nos va a decir, bueno, ¿de qué va? ¿Sí? Y en este caso el capítulo de qué es la ciencia tiene sus divisiones. Primero comienza con una introducción, que ya nos vamos a meter en la introducción, que es bien interesante. La introducción luego tiene la división entre lo que es la ciencia formal y la ciencia fáctica. Y, en tercer lugar, un inventario de las principales características de la ciencia fáctica. Ahí aparecen 15 características. La primera, el conocimiento científico es fáctico. El conocimiento científico trasciende los hechos, esa es la segunda. La tercera, la ciencia es analítica. La cuarta, la investigación científica es especializada. Quinta, el conocimiento científico es claro y preciso. El conocimiento científico es comunicable. El conocimiento científico es verificable. La investigación científica es metódica. El conocimiento científico es sistemático. El conocimiento científico es general. El conocimiento científico es legal. La ciencia es explicativa. El conocimiento científico es predictivo. La ciencia es abierta. La ciencia es útil. Esto ya nos dice bastante, ¿sí?, sobre qué va este capítulo de qué es la ciencia. Vamos a meternos en la introducción primero. Vamos a empezar desde ahí. En la introducción dice: mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Es decir, que volvemos acá, tenemos un sujeto que busca, ¿qué cosa? La comprensión del mundo. Mundo relacionado a esa realidad. Bien, una realidad que el sujeto habita. Recuerden que el conocer, reitero, es un acto consciente del ser y del estar. Bien, entonces, es un sujeto que busca comprender, entender esa realidad, ¿no? Sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible del mundo. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque el sujeto no es un sujeto perfecto, no es perfecto. Su inteligencia no es perfecta. Recuerden que somos los seres humanos finitos ante lo infinito del universo. Y el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. ¿Por qué hay una comprensión de ese mundo? La comprensión, el entendimiento que se hace de ese mundo está asociado justamente a la búsqueda de hacerlo más confortable. ¿Sí? Está asociado a lograr un mundo más confortable. ¿Para qué? Justamente para el vivir del ser humano.
En este proceso de acercamiento a ese mundo, va a construir un mundo artificial, es decir, cómo se acerca al entendimiento de ese mundo. Una de las formas, porque nosotros lo vimos como una de las formas de acercamiento a ese mundo, tiene que ver con justamente el conocimiento científico. El acercamiento es a través del conocimiento científico. Es a través del conocimiento científico. Entonces, y él habla de ciencia acá. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia, va a decir Bunge, la ciencia es un creciente cuerpo de ideas, creciente cuerpo de ideas. La ciencia avanza, la ciencia avanza. ¿En base a qué avanza la ciencia? Vamos a ver luego a un autor que se llama Popper, que él dice algo que es bien interesante. Cuanto más conozco, más ignoro. Cuanto más conozco, más ignoro. Esto es fabuloso. ¿Esto qué quiere decir? Volvemos otra vez a lo finito del ser humano, ¿no? Esto de nosotros podemos captar toda nuestra realidad, no. Podemos ver una parte. Bueno, ¿qué anteojos nos ponemos para poder acercarnos a esa realidad? ¿Sí? Entonces, es un creciente cuerpo de ideas, así lo menciona Bunge. Y continuamos. Este creciente cuerpo de ideas tiene algunas características. ¿Cómo se caracteriza? Se caracteriza por ser un conocimiento racional. Es producto de la razón. El pensar, recuerden que el pensar en ciencia, es un movimiento diferente, porque nosotros pensamos todos los días, sí, por supuesto que nosotros pensamos todos los días. Ahora, bueno, pero ¿qué es de diferente? ¿Qué lo hace diferente? Que el razonamiento en ciencia empezamos a conectar ideas, ¿no? Empezamos a trabajar con un razonamiento inductivo o con un razonamiento deductivo. Es otro estilo de razonamiento. Lo que sí sabemos que el conocimiento científico es un conocimiento racional. Otra de las cosas es que es un conocimiento sistemático, es decir, el ordenamiento, yo a medida que lo voy pensando, yo lo voy sistematizando, hay un orden que le estoy poniendo a mis ideas, ¿sí? No es caótico el conocimiento, hay que ponerle un orden a ese conocimiento, ¿bien? Racional y sistemático. Luego, otra de las cosas que aparece aquí, es que es exacto. Lo exacto del conocimiento. No hay divague en el conocimiento científico. La exactitud es una de sus características fundamentales. El hecho de que sea exacto, racional, sistemático, permite también que sea un conocimiento verificable. Yo lo puedo llevar a la realidad, ¿bien? Puedo hacer mi prueba en la realidad. ¿Esto aplica? ¿No aplica? ¿Realmente es así?
Y por consiguiente, si es verificable, si es falible, es falible. No siempre, esto que hace un ratito les hacía un pequeño chiste, a ver, puede fallar. Bien, la ciencia es una creación de los seres humanos. Nosotros no somos seres perfectos. La ciencia tiene esto de querer acercarse a esa realidad. Y cuanto más conoce, más ignora. Entonces hay un proceso de replanteo en esa búsqueda por la verdad de esa realidad. ¿Bien? Dice, el mundo le es dado al hombre. Su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo construyendo otros universos. Es decir, la posibilidad que se le abre al ser humano es la posibilidad de ¿qué? De construir nuevas realidades a partir del mundo que habita. ¿Qué hace el ser humano? Amasa y remoldea la naturaleza, sometiéndola a sus propias necesidades animales y espirituales, así como a sus sueños. Crea de esta manera el mundo de los artefactos y el mundo de la cultura. Para poder habitar ese mundo, ¿qué es lo que crea? Mundo de los artefactos asociado a tecnología y el mundo de la cultura. Y el mundo de la cultura, ¿cómo lo cree el ser humano? Solo no, sino en ese entramado social que ya mencionamos. Es decir, que el conocimiento humano es producto de las prácticas sociales. La ciencia se va a entender como un creciente cuerpo de ideas y por sobre todas las cosas, la ciencia se entiende como una actividad. La ciencia es una actividad del ser humano. La ciencia es movimiento. Y cuando la ciencia se entiende como actividad, una actividad productora de nuevas ideas, estamos hablando de investigación científica. Estamos hablando ahí de investigación científica. Porque la ciencia es una actividad que pertenece a la vida social. La ciencia es un constructo social. Constructo social. Pertenece a la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque la ciencia aparece como una de las formas de comprensión de ese mundo. La comprensión de ese mundo le permite al ser humano hacerlo más confortable para su vida. Recuerden que hemos trabajado sobre los avances de la ciencia. Pertenece a la vida social en cuanto se aplica para el mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales. Cuando yo estoy hablando de una ciencia que es aplicada, cuando yo estoy hablando de una ciencia de la invención, estoy hablando de la tecnología, ese mundo de los artefactos.
Sin embargo, dice, la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien en sí mismo. Esto es como una actividad productora de nuevas ideas, lo que les dije hace un ratito, ¿no? La investigación científica es un bien en sí mismo. La ciencia es importante en nuestra sociedad. La ciencia no es ajena, la ciencia convive con nosotros permanentemente. Que ahora tengamos una clase de esta manera tiene que ver con la ciencia, ¿no? El poder tomar determinados transportes. El uso de un avión tiene que ver con la ciencia, la luz tiene que ver con la ciencia. Todo el tiempo aparece la ciencia en nuestra vida. Y la invitación que nos realiza eh, Bunge es tratar de caracterizar el conocimiento y la investigación científicos tal como se conoce en la actualidad. Y para eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a trabajar sobre la ciencia formal y sobre la ciencia fáctica.